Buenos días a todos los que no han tenido oportunidad de saludar. Vamos a continuar, como lo decía el pastor, con el tema de la eternidad. He titulado estas dos enseñanzas, eternamente y para siempre. Y antes de hacer un resumen, voy a pedirles el favor a algunos de ustedes que por favor me colaboren con algunos textos. Johan, por favor. Juan capítulo 8, versículos 52 al 58. Leonardo. Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Hermano, por favor. Apocalipsis 1, del 4 al 8. No tengo más textos. Para la próxima. ¿Qué vimos hace 8 días? Empezamos hablando que el tema de la eternidad está muy relacionado con el tiempo, pero que no podíamos nosotros entender la eternidad por medio del tiempo. Que aunque la eternidad es un atributo que Dios tiene en sí mismo, de alguna manera se involucra también en la creación. Y quise llamar a 3 testigos y que por el testimonio de estos 3 hombres en la Escritura pudiéramos entender un poco más la eternidad. Y el primero que vimos fue Abraham. ¿Qué nos dijo Abraham? Que la relación que había tenido con Dios, la relación que había tenido con Dios, le había enseñado que a pesar que Dios está tan lejos de él, aún así está involucrado en los aspectos de su vida. Que Dios es el mismo, haciendo una relación con el atributo de la existencia que nos enseñaba nuestro hermano Edgar, que Dios es el mismo en su ser a través del tiempo, que Él, haciendo una relación con lo que nos enseñaba nuestro hermano Nicolás, no cambia a pesar de que el hombre sí cambia. Y que la mejor descripción que encontró Abraham para Dios es el Olam, ¿lo recuerdan? El Dios siempre existente en su ser eterno. Hablábamos también, o llamábamos mejor a Moisés, y que por medio del testimonio de Moisés, decíamos que había perpetuidad en Dios. Aquí quiero hacer una salvedad, teniendo una conversación con el pastor Edgar, una discusión más bien sencilla, ¿cierto? Pero profunda a la vez. Entendía que aunque Dios tiene perpetuidad en sí mismo, no podemos decir que Dios sea perpetuo. Porque si hablamos de perpetuidad, hablamos de algo que tiene inicio. Y en la eternidad entendemos que Dios no tiene principio ni tiene final. Así que la perpetuidad emana de Dios y se refleja en las cosas que Él hace por fuera de sí mismo. Es más o menos la idea que concretábamos con el pastor. Y llamábamos también a Pablo y por medio de su testimonio entendíamos que aunque Dios es eterno en su ser, se involucra en el tiempo para cumplir sus propósitos. Amén. Quiero en esta mañana entonces llamar a mi último testigo, alguien que se ha hecho llamar a sí mismo el testigo fiel. Se han visto en esas películas donde están los juicios, ¿cierto? Están ahí en el tribunal y parece ser que el héroe de nuestra película va a sufrir detrimento en su vida. Y le están haciendo un juicio tal vez injusto y hay testigos que hablan a favor de él, pero nadie se convence hasta que aparece por allá en el último momento, antes de que el juez baje así el martillo, en el último momento aparece el testigo que salva todo. Ese es el testigo que yo voy a llamar en esta mañana, porque como él mismo ha dicho, es un testigo fiel. Así que yo voy a hablar en esta mañana de Cristo. Y el cuarto punto que tenemos en nuestro bosquejo se va a llamar Cristo, la esencia de la eternidad. Uno no puede ver los atributos de Dios. ¿Los tienes, Juan? Porfa. Uno no puede ver los atributos de Dios sin poder ver a la persona de Cristo. Y es un ejercicio que yo quisiera invitar a todos los que estamos involucrados en esto de exponer los atributos, que de alguna manera lo hagamos. Y uno no puede hablar de los atributos sin hablar de Cristo básicamente por 2 cosas. Primero, porque Cristo es Dios. Amén. Y segundo, porque Cristo es hombre. Amén. Así que es la única manera que nos
autoriza la Escritura para poder relacionar los atributos de Dios con nosotros mismos, en la persona de Cristo. Y vamos a irlo entendiendo. Juan es quien nos va a dar el testimonio. El apóstol Juan es quien nos va a dar ese testimonio. Siguiente día vino nuevamente al templo. Allí se encontró nuevamente con algunos saduceos y algunos fariseos que estaban allí en el templo. Tuvo una discusión particular con ellos. Y en medio de la discusión, donde parece ser que los argumentos que el Señor está diciendo no los convencen del todo, el Señor coloca en medio de ellos a Abraham. Lo llamó como testigo allí y nos dejó un par de declaraciones que son importantes para nosotros en el capítulo 8. La primera es que Abraham vio su día. Y la segunda, que antes de que Abraham existiera, Cristo ya existía. Estas dos declaraciones, tomadas en conjunto, nos revelan la idea que el Señor Jesús tenía acerca de su propia existencia y acerca de su propia eternidad. No podemos detenernos en esta mañana mucho acerca del día que Abraham vio al Señor. Pero ¿recuerdan lo que hablábamos hace 8 días de la experiencia que tuvo Abraham? Abraham hace un pacto, ¿cierto?, con un hombre con el que ha tenido un problema. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Lo recuerdan? Abimelech, muy bien. Pero después de eso, en el capítulo 22 de Génesis, el escritor nos dice que Dios probó a Abraham. Y allí en medio de la prueba, sacrificando a su hijo Isaac, ¿qué fue lo que Abraham vio después de ser detenido por el ángel? Dice la Biblia que vio un carnero trabado por los cuernos en una zarza. Y que entonces tomó el carnero y lo sacrificó. Si usted continúa la lectura del capítulo 22, es donde el Señor le da la promesa a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. No me puedo detener mucho en esto, pero creo que el día que Abraham vio a Cristo fue allí, en la provisión de ese carnero, donde vio cómo un sustituto iba a morir por Isaac. En ese acontecimiento es donde se le da la promesa de su simiente. En medio de esta discusión que estamos viendo aquí en Juan capítulo 8, el Señor le dice a sus oyentes que Él es la luz del mundo, que su testimonio es válido porque Él está en el Padre, que Él es de arriba, mientras que todos los que le estaban oyendo eran terrenales y otras cosas por el estilo. Pero cuando llega allí al clímax de la discusión, el Señor descubre una verdad que les ofendió por completo, ¿cierto? Él dice, antes que Abraham naciera, ¿cuáles son las palabras que utiliza el Señor? Yo soy. Ustedes saben lo que para un hebreo significa el nombre yo soy. Es el nombre con el que Dios
se presentó a Moisés. Así que inmediatamente sus mentes quedaron contrariadas y ellos dijeron, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que ese campesino, carpintero sin educación venga a decir que es el mismo Dios existente? Esto es imposible. En esta declaración Cristo revela que entendía correctamente el asunto de su propia eternidad. Él no aparece en existencia cuando nace de María. Él existía desde mucho antes de eso. Él existía desde antes que los montes fueran engendrados. Él existía desde antes de que nacieran la tierra y el mundo. Porque es el mismo apóstol Juan el que nos da una declaración sobre Cristo por allá en el capítulo 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Juan de Cristo en el capítulo 1? En el principio, ¿qué? Era el verbo, muy bien. Y este verbo, ¿cómo? Y este verbo estaba con Dios y este verbo, muy bien. Cuando encontramos las declaraciones del Señor Jesús en los evangelios, debemos tener siempre cuidado de entender qué es lo que Él está hablando. Nosotros vemos que en medio de su ministerio terrenal, Él se presenta tanto como Dios, pero como hombre también. Él muchas veces dice que se sujeta a la voluntad del Padre, que Él no puede hacer nada que no haya visto del Padre, ¿cierto? Pero utiliza también palabras refiriéndose a sí mismo como Dios, como lo estamos viendo en este pasaje. Cuando Él dice, antes que Abraham naciera yo soy, expresa claramente que vivía en una eternidad constante con el Padre. En esta declaración Cristo deja ver que su existencia es eterna, que aunque de momento allí en la situación, de forma voluntaria, está limitado por los sucesos temporales de la creación, se involucró en medio de nosotros, Él también está en el pasado, en el presente y en el futuro, es decir, está en la eternidad. Pero hay un pasaje que tal vez nos pueda ayudar a comprender un poco más esto. En medio de la última Pascua que el Señor está celebrando con sus discípulos, Él hace una oración, la que es conocida como la oración sacerdotal, la que Cristo hace por sus discípulos. Él comienza esta oración no propiamente hablando de sus discípulos, sino que comienza esta oración hablando acerca de sí mismo. Juan capítulo 17, versículos 1 al 5, por favor. Repítame esa última línea. Ahora pues, glorifícame. Gracias, mi hermano, muy amable. Ahora pues, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que, ¿qué? Muy bien. Cristo entendía perfectamente quién era Él. Entendía su misión, su ministerio en medio de los hombres, pero también comprendía perfectamente que antes de su encarnación disfrutaba de una eternidad con el Padre y por ende con el Espíritu Santo. Cristo es la revelación máxima de la naturaleza y la esencia divina. ¿Recuerdan lo que dice la carta a los Hebreos? Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este último tiempo, dice el escritor, nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Cristo es la manifestación más exacta de Dios en medio nuestro. Y el hecho de que allí en esta oración de Juan capítulo 17 nos haya dejado ver esa pequeña luz de su esencia es algo por lo que tenemos que regocijarnos y a la vez humillarnos. Miren, ninguna idea filosófica, ningún teólogo jamás ha podido expresar la eternidad de Dios tan exactamente como Cristo la expresó en estas palabras. Él dice, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Les suenan esas palabras? ¿Qué dice el Salmo 90? ¿Lo recuerdan? Lo vimos hace 8 días. Oh Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que se formaran los montes. ¿Qué dice? Tú eres Dios. Es lo que Cristo está diciendo acá. Cuando Él está diciendo en su oración, Señor, Padre, glorifícame con esa gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Él lo que está revelando de sí mismo es que es el Dios preexistente, el Dios eterno, el Dios que siempre ha estado. Él es el Dios que se reveló a Abraham, el que existía antes de la formación de los montes, como lo declaró Moisés, y el Dios al cual se le ha dado todo juicio en el futuro, como nos lo decía Pablo hace 8 días en su defensa de él. En ese punto podemos concluir que Cristo expresa claramente que vivía en una eternidad constante con el Padre y con el Espíritu Santo, y que no solamente vivía en esa eternidad, sino que disfrutaba de esa eternidad que tenía junto con ellos. Amén. Pero, ¿cómo nos afecta la eternidad de Dios? ¿Cómo se involucra ese atributo en medio nuestro? Vamos a verlo de 2 formas. Punto número 5. La iglesia y la promesa de la eternidad. Volvamos a nuestro pasaje de Juan. Mi hermano, por favor, otra vez. Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Gracias, mi hermano. El pasaje nos dice que Cristo ha recibido del Padre una autoridad y que esa autoridad es para dar ¿qué? Según el pasaje. En sus Biblias, ¿para dar qué? Vida eterna, ¿cierto? E inmediatamente después de esta declaración, el Señor pasa a describir qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna según el pasaje? Tranquilos, hermanos, ¿qué es la vida eterna según el pasaje? Conocer a Dios y conocer a quién. Muy bien, a su Hijo Jesús. Así que el texto nos responde claramente, ¿no? No hay que ir a Harvard para entender qué es lo que está diciendo el pasaje. Si alguien quiere saber qué es la vida eterna, pues solamente tiene que leer el pasaje y decir, la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Cristo. Pero, ¿qué es conocer a Dios? Entonces es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Recuerdan lo que nos decía nuestro hermano Nicolás en la introducción? Dios no es un tema para estudiar. Usted está filoso, hermano. Dicen los gomelos de hoy en día, está on fire. Dios no es un tema para estudiar, es una
persona para relacionarnos con Él. Por eso el versículo 3 allí en nuestro pasaje nos dice que parte de la obra de Cristo en medio de los hombres era dar a conocer el Padre, y que por medio de ese conocimiento, que evidentemente incluye una relación, todos los que creyeran iban a tener vida eterna. Por ende, aunque la vida eterna le corresponde solamente al Dios eterno, porque es así, ¿cierto? Es fácil entender las palabras. Si Dios es eterno, tiene vida eterna. Pero Cristo manifiesta que esa vida eterna que Él posee en sí mismo, ha decidido darla a los que creen en Él. Cuando miramos la historia de la iglesia, notamos que la eternidad de Dios es una característica que lo muestra como el siempre presente. Él siempre está presente en todos los tiempos, por todas las edades y en todos los lugares. Él está creando y sustentando el mundo en el tiempo y realizando en este mundo sus propósitos redentores en el cumplimiento del tiempo. ¿Recuerdan lo que nos decía el apóstol Pablo hace 8 días en Gálatas? Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Porque Cristo nace en el momento que nace, para cumplir un propósito especial, ¿cierto? Los noto así como este hermano de que está hablando. La vida eterna no es algo que se va a disfrutar en un futuro distante. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Porque la vida eterna, no, como Cristo es eterno y no está condicionado por el tiempo, como Dios es un Dios eterno, la vida eterna no tiene que ver con un tiempo determinado. No es algo que usted va a empezar a disfrutar cuando se muera, cuando estemos allá llorando alrededor suyo. No. La vida eterna es algo que se empieza a disfrutar hoy, ahora mismo. ¿Cómo se disfruta la vida eterna según el texto? Conociendo a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Según la introducción de esta serie de atributos. Dios no es un tema para estudiar. ¿Cómo conocemos a Dios? Relacionándonos con Él. No hay otra forma. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo nos convence de su presencia en nosotros. Y debido al hecho de que Dios es eterno, podemos disfrutarlo en todo momento y en todo lugar. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Pero también hay una pequeña advertencia aquí. Hay una cláusula especial. Y es que como Dios es eterno, usted no puede eludir su presencia. Porque Él no se va para ningún lado. Si usted decide rechazar a Cristo hoy, o de pronto los que nos están viendo, si deciden rechazar a Cristo, si deciden rechazar al Dios eterno, recibirán su eterno rechazo para siempre. Es una ley, está establecido allí. Usted puede disfrutar a Cristo hoy, conocerle, relacionarse con Él y tener vida eterna, sí. Pero si usted decide rechazar, ignorar y hacer a un lado al Dios eterno, pues va a recibir de Él un rechazo eterno, porque Él siempre estará presente. Usted no puede eludir a Dios. Usted no puede decirle que se vaya a otro lugar, como hacemos con las personas, ¿cierto? Cuando alguien no me agrada, ¿qué es lo que hago con esa persona? ¿Lo bloqueo, dijeron? También sí, me alejo de esa persona, ¿sí? Pero usted simplemente hoy en día hace esto, bloqueado. ¿Y cree que ese bloqueo es para siempre? Pues sí, es para siempre. Desgraciadamente con Dios no podemos hacer eso, porque Él es un Dios eterno. Él siempre ha estado. Señora. Desgraciadamente o afortunadamente. Muy bien. Esta verdad que emana de su eternidad, el hecho de que podamos disfrutar de vida eterna, debe traernos consuelo y esperanza. Amén. Es consuelo y esperanza lo que la iglesia recibe
al entender que Dios es eterno y que la vida eterna nos corresponde. Pero vuelvo al asunto, como Dios no es un Dios que esté condicionado por el tiempo, todo lo que emana de Él no está condicionado por el tiempo. Así que la vida eterna no es una vida para siempre, como algunos piensan. La vida eterna es ¿qué? Conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Relacionándonos con Él. Miren, si ustedes aprenden eso en esta mañana, está muy bien. Y el último aspecto que vamos a ver es Juan y el consuelo en la eternidad de Cristo. ¿Qué es lo primero que recibe la iglesia por medio de la eternidad de Dios? Vida eterna. Pero vamos a ver un segundo aspecto en este último punto. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 8, por favor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Gracias, mi hermano. No se me vaya del capítulo 1 porque vamos a leer otros apartes. Nuestro Señor y Dios. Así debían las personas del Imperio Romano llamar al emperador Domiciano. Nuestro Señor y Dios. Este fue un emperador déspota, cruel, responsable de la muerte de muchísimos cristianos. Un domingo cualquiera, un día del Señor, un hombre exiliado en una isla recibió una revelación que plasmaría para nosotros en el último libro de nuestras Biblias. Juan, quien había sido exiliado por este emperador, recibió esta revelación en medio de una dolorosa y profunda crisis que existía en la iglesia del primer siglo. El Señor Jesús decidió entregarle a Juan una revelación de consuelo en medio de esta dolorosa crisis que estaba sucediendo. Miremos un aspecto especial de esta revelación. Versículos 17 y 18, por favor, mi hermano. Allí de Apocalipsis capítulo 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gracias, mi hermano. En medio de esta visión, nos dice Juan que cayó como muerto, ¿cierto? Es una experiencia que no solamente tuvo Juan. Vemos que también el profeta Ezequiel y el profeta Daniel tuvieron esta experiencia. Allí, en medio de esa experiencia tan cercana a la muerte, hay una voz que le dice a Juan, no temas. ¿Qué creen que temía Juan? ¿Temía la muerte? No creo. ¿Temía la persecución de Domiciano y del imperio? No creo. ¿Temía quedarse solo en esa isla para siempre y no volver a ver a sus familiares? ¿Qué fue lo que le causó temor a Juan? ¿Recuerdan las palabras de la oración del Señor en el capítulo 17 del Evangelio? Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo. ¿Se cumplió esa oración? ¿Recibió un acepto de parte de Dios esa oración que el Señor Jesús estaba haciendo? ¿Ustedes creen que sí? Sí, porque lo que Juan está viendo allí es al Cristo glorificado.
A pesar que había tenido una relación tan cercana con el hombre llamado Jesús, lo que está recibiendo allí en la isla de Patmos es una revelación de Cristo glorificado, lo cual le infundió demasiado temor. Y en su primer capítulo Juan nos dice que la revelación de Cristo es mostrando que Él es, que Él era y que ha de venir. Una idea que se repite de varias maneras en este capítulo, porque dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, que el que estuvo muerto pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Es aquí donde nosotros entendemos la eternidad de Cristo, pero en el libro de Apocalipsis la eternidad de Cristo se evidencia no solamente como un atributo, no solamente como esa especie de muestra catedrática de la eternidad. La eternidad de Cristo en el libro de Apocalipsis está relacionada con el consuelo que le va a dar a su iglesia. Esta declaración de ser el primero y el último proporcionaba el fundamento para la valentía que el cristiano debía tener frente a la tiranía del emperador. El Señor ha resucitado, es lo que Juan nos está diciendo. Él vive ahora por los siglos de los siglos. Así que la muerte ya no tiene poder, porque la muerte no puede retener a un Dios que es eterno y que vive para siempre. ¿Cuál es el consuelo que Juan está recibiendo allí, en medio de la revelación que Cristo está haciendo de sí mismo y de su eternidad? Que no importa que todo el imperio se levante contra la iglesia, nosotros tenemos vida para siempre. Amén. Y ese para nosotros, mis hermanos, debe ser el ánimo y el consuelo que debemos recibir en medio de la persecución que tenemos hoy en día. ¿Cómo puede usted enfrentarse a su propio pecado? ¿Cómo puede enfrentarse a su propia maldad? ¿Cómo puede enfrentarse a la persecución que hay en contra suya? Sabiendo que Dios es un Dios eterno. Amén. Y que ha dado vida eterna a los que creen en Él. Tal vez nos encantan esas historias de la iglesia del primer siglo, viendo cómo estos hombres y mujeres se enfrentaban a la muerte, ¿cierto? No les importaba morir a mano de leones o gladiadores, crucificados, bueno, en fin, toda la serie de torturas que hacían en contra de la iglesia. Nos encanta ver esas historias y nos llenamos de ánimo por los personajes que vemos allí. Pero el verdadero ánimo, el verdadero consuelo que estas historias traen es entender que estos hombres y mujeres de la iglesia del primer siglo, de esta iglesia a la que Juan le está hablando en la carta o en el libro de Apocalipsis, es porque ellos entendían que Dios es eterno, que Cristo había resucitado para vivir para siempre y que la promesa de vida eterna estaba calcada en sus propias almas debido a la fe. Amén. Y ese consuelo debe ser también para nosotros, porque Cristo no resucitó simplemente como un hecho histórico. Cristo resucitó porque la muerte no puede retener a un Dios que es eterno. Amén. Ese es el punto principal. Así que Cristo refleja la eternidad de Dios en su esencia más pura. Y nos deja para nosotros el hecho de que como Él es eterno, podemos tener nosotros vida eterna. Y también, ¿cómo tenemos la vida eterna otra vez? Conociendo a Dios y conociendo a Cristo. ¿Cómo conocemos a Dios y cómo conocemos a Cristo? Relacionándonos con Él. Pero no solamente eso, sino que también deja para nosotros el consuelo y la valentía para poder enfrentarnos primero a nosotros mismos, lo cual es bien difícil, ¿no? Enfréntese usted a sus propias pasiones, enfréntese usted a su propio pecado, porque Dios le ha dado vida eterna y porque Dios es un Dios eterno que vive para siempre. Amén. Esto debe ser un consuelo para nosotros, porque en su plan Dios ha decidido otorgar esa victoria a todos los que creen en Él.
Así que tenemos seguridad que podemos vencer nuestro propio mal, que podemos vencer nuestro propio pecado y que podemos vencer la oposición que se levanta en contra de nosotros. Esta seguridad no parte de ese conocimiento teórico que a veces queremos tener de Dios. Queremos ver a Dios como un tema para estudiar. Pero ya se nos ha dicho aquí en repetidas ocasiones, Dios no es un tema para estudiar, es una persona con la cual poder relacionarnos. Esa seguridad entonces no parte de un conocimiento teórico del atributo de la eternidad de Dios, sino de la relación cercana que tengamos con el Dios eterno. Amén. ¿Tienen alguna pregunta o comentario acerca de la eternidad de Dios? ¿No? Vamos a orar, mis hermanos. Espero que a medida que vayamos avanzando en los otros atributos, vayamos a ir entendiendo un poco más acerca de esto. Porque, como lo marcan algunos teólogos, Dios no tiene atributos, Él tiene un atributo manifestado de varias maneras. Amén. Así que a medida que vayamos a ir viendo los otros atributos, seguramente iremos comprendiendo un poco más los que hemos visto hasta el momento, que son existencia, inmutabilidad y eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, podemos dirigir nuestras palabras a ti porque tú estás en este lugar. Y podemos dirigir estas palabras, Señor, de nuestras oraciones, porque tú eres un Dios eterno que habita en medio de su pueblo. Señor, podemos hacerlo debido a la obra de nuestro Señor Jesús, quien nos ha abierto este camino hacia ti. Padre, te suplico que nos ayudes a conocerte cada vez más. Que el hecho de entender los atributos, que el hecho de estudiar los atributos, no se convierta para nosotros simplemente en un ejercicio académico. Que no se convierta simplemente en un comezón de oír, Señor, sino que nos lleve realmente a relacionarnos más y más contigo cada día, Señor. Tú nos has dado vida eterna, mi Dios, y te ha placido en tu plan dejar esta vida eterna para tu pueblo. Conocerte a ti, conocer la obra de tu Hijo en medio nuestro, Padre. Eso es algo por lo cual te agradeceremos por siempre, Señor. Porque siendo criaturas tan bajas, Señor, y tan caídas, como a veces evidenciamos que somos, aún así tú has decidido voluntaria y soberanamente involucrarte en medio de nosotros, Señor, darnos vida eterna y aún darnos la victoria, Señor, sobre lo que nosotros somos, sobre la persecución de nuestros enemigos, sobre nuestra misma persecución, Señor, aún dentro de la iglesia. Solamente un Dios compasivo y misericordioso puede hacer algo como lo que tú haces. Te agradecemos, Señor, en esta mañana el hecho de que hayas dejado para nosotros en las páginas de nuestras Biblias esta revelación de tu eternidad. Cristo, Señor nuestro, te agradecemos el que hayas dejado a estos hombres que dieron testimonio de ti y de cómo escribieron estas palabras que tú orabas a tu Padre, Señor, allí en medio de la última Pascua que compartiste con tus discípulos acá. Entendemos hoy en día que sí, que tú recibiste la respuesta a esa oración, que tú recibiste nuevamente la gloria que compartías con tu Padre antes de que el mundo existiera. Y que nos has revelado, Señor, esta misma vida en la eternidad para nosotros. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por amarnos a pesar de lo que somos, por amarnos hasta el fin, Señor, como tu misma palabra lo dice. Es ese amor, Señor, lo que hace que nosotros podamos estar hoy en día acá. Gracias por tu paciencia, tu misericordia y tu gracia para con tu pueblo. Te suplico que nos ayudes a relacionarnos contigo de la mejor manera, Señor, de la manera correcta, conforme tú mismo lo quieres, Señor, para que podamos conocerte día a día
y entonces entenderemos de qué se trata la vida eterna. Gracias, mi Señor. Como siempre oramos en tu bendito y precioso nombre, entendiendo que allí es donde tenemos aceptación en nuestra oración. Amén.